Buenas noches, oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Colombia, Espacio, Tiempo, Diferencia. En esta ocasión queremos tratar el tema de la diversidad cultural y étnica del país. Específicamente me gustaría preguntarles a mis compañeros, ¿ustedes consideran que se ha realizado un avance frente a las problemáticas que han enfrentado las diferentes identidades culturales en el presente? Bueno, pero para empezar a hablar de avances o no avances, primero hay que ver de dónde estamos empezando. Por ejemplo, entre 1904 y 1934, los grupos de intelectuales colombianos en general consideraban que el problema de la mala situación colombiana de pobreza y violencia no era un problema de orden social o económico, sino de carácter biológico. Incluso Laureano Gómez, presidente colombiano en 1950, advocaba esta idea. Y si el presidente mismo consideraba a los colombianos como una raza con problemas de sangre, podemos ver cuán fuerte era la idea y la discriminación que existía en la época. En esta época, los intelectuales consideraban a los grupos indígenas, afro y colombianos en general como una tragedia biológica y los describía como poco inteligentes, considerando que las razas o etnias europeas y japonesas eran superiores. Pero Dani, ¿todos los intelectuales de esta época pensaban así o existían ideas que se opusieran a esta tragedia biológica? Bueno, unos pocos intelectuales reconocían que el problema no era la sangre, sino la falta de incentivos del gobierno, quien no ofrecía garantías ni estímulos para la población, para que la población fuera productiva. Y es así como se piensa ahora, de hecho. Y por eso yo pienso que había un avance. Y justificar un avance es muy fácil, ya que venimos de un pasado muy discriminatorio. Uno de los grandes avances en 2018 fue el acuerdo con todos los grupos étnicos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Adicionalmente, como resultado de la concertación y en el marco de la consulta previa, se estableció la inversión de 10 billones para pueblos indígenas y 19 billones para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para llevar a cabo las diferentes propuestas y acciones acordadas en este marco de consulta previa. Pues Dani, veo que mencionas la consulta previa y me gustaría decir que lastimosamente este derecho, como muchos otros, realmente no tiene efectos en el avance de los derechos de las comunidades étnicas, porque a pesar de que la consulta previa se esgrime como un derecho fundamental de las comunidades étnicas a ser informadas y consultadas durante la implementación de cualquier medida administrativa o pues cualquier medida del Estado que pueda afectarlas, en realidad se ha convertido en un simple protocolo. Creo que esta consulta no garantiza que se tengan en cuenta las comunidades para nada en estos procesos, tanto así que muchas veces las presentaciones que se les llevan para hablar de los proyectos son en castellano, teniendo en cuenta que los miembros que asisten no hablan el idioma. Además, digo que se convirtió en un simple protocolo porque después de presentarle a las comunidades los proyectos, estas no tienen ni siquiera poder de veto sobre lo propuesto, no pueden siquiera modificar los planes. Entonces simplemente va una compañía, les dice que extraerán petróleo en su territorio y ya como cumplieron con ir a avisar, no tienen nada que hacer la comunidad. Claro, pero no puedes dejar de lado que la Corte Constitucional ha sido enfática en establecer que, aunque quien decide en últimas instancias es la autoridad, esta tiene la obligación de establecer, y abro comillas, los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o pueden generar en detrimento de la comunidad o de sus miembros. Esto me recuerda, por ejemplo, a lo que James Sanders propone, en tanto que él afirma que el apoyo político a la lucha por los derechos de las comunidades indígenas se queda en palabras y el actuar realmente resulta contraproducente. Por ejemplo, creo que esto es una moderna estructuración de la manera en que los liberales durante el siglo XX proponían el reconocimiento de la ciudadanía de las comunidades indígenas. Y una vez estas mostraban su apoyo al partido, a la hora de reclamar sus derechos, notaban que estaban siendo restringidos a la condición de que renunciasen a sus raíces y reconocimiento como indígenas. Ya que estás hablando de esto, es importante resaltar la lucha continua de diversidad que se ha visto en Colombia por mucho tiempo. Basado en el texto de Jaime Jaramillo Uribe, Colombia vista por extranjeros en el siglo XIX, el autor describe cómo en estos años los indígenas estaban siendo discriminados en varios aspectos. No eran reconocidos como humanos que merecían respeto e igualdad, pero eran usados como métodos de transporte y esclavos para servir. Al ver esto, uno diría que claro, que ha habido un avance en esta lucha de diversidad, pero estos avances se siguen viendo con limitaciones. Esto se puede reconocer al ver las luchas que han sufrido las comunidades indígenas con la pandemia del COVID-19.
se puede ver un abandono sistemático de parte del gobierno debido a que las comunidades indígenas no están recibiendo un buen sistema de salud y por eso se han visto más de 30.000 contagios y más de 1.000 personas han fallecido. Estas son las muchas injusticias que hay en las comunidades en la actualidad en Colombia. Concuerdo en que algunos de estos avances se han visto limitados en la implementación. Sin embargo, sigo convencido que la situación de los pueblos étnicos ha evolucionado en gran medida desde el anterior siglo y que la lucha por sus derechos sí ha traído frutos. Por ejemplo, no podemos dejar de lado que la Constitución del 91 reconoce a Colombia como un Estado multicultural y, en este marco, reconoce una serie de derechos autónomos para las comunidades étnicas, como la jurisdicción propia y la representación política en el Congreso con curules fijas establecidas para las comunidades indígenas y afro tanto en Senado como en Cámara. Sí, Dani, tienes razón. La Constitución fue un marco normativo que en gran medida concretó la lucha por los derechos de las minorías en un cuerpo de garantías. Pero yo creo que, como dice Juan Gregorio Palechor, la lucha del reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas no se puede conformar con pequeños avances. Y por eso creo que lo dispuesto en la Constitución no está 100% garantizado. Por ejemplo, la Constitución solo establece autonomía jurisdiccional para un grupo étnico, las comunidades indígenas, y deja de lado a las demás. Además, lo que mencionas en cuanto a las curules, las comunidades deben seguir luchando por su verdadero reconocimiento en el ámbito político. Por ejemplo, en este momento, el Centro Democrático está trabajando en un proyecto de acto legislativo que pretende reducir el número de congresistas y, entre estos, reducir las curules de las comunidades indígenas y afro. Esto todo a pesar de la porción de la población colombiana. Y, pues, por ejemplo, las comunidades indígenas, de acuerdo con el DANE, para el 2018 han tenido un crecimiento del 36.8% con respecto al censo del 2005. Bueno, pues y adentrándonos ya un poco más en el marco social, quería comentarles, hubo un caso, por ejemplo, hace un par de años, donde un famoso comediante colombiano del elenco de Sábados Felices, ustedes lo conocerán, creó un personaje humorístico con base en diferentes estereotipos de la comunidad afro, perdón. Por lo que un grupo de activistas afro radicados en Cali protestaron buscando que pues, este personaje se acabara. Entonces, cuéntenme qué opinan sobre esto. Pues ahí, en mi opinión, estamos entrando un poco en la discusión de los dos tipos de comedia que existen. Uno que es usado para entretener a un público y otra que puede ser para insultar a un grupo. Al crear un personaje que representa los estereotipos que han sido usados para discriminar la comunidad afro y hacer chistes y bromas de estos, se puede ver un tipo de discriminación como sutil en contra de estas comunidades. A pesar que la intención del comediante probablemente no era discriminar a las comunidades afro, sus acciones sí fueron vistas como ofensivas. Por ende, puede ser mejor que cambie su personaje a uno que no represente estereotipos negativos de alguna comunidad. Claro, pero es que tenemos que partir de que, como tú bien dices, el objetivo de un comediante es entretener. Y personalmente, el humor no tiene límites, más allá del límite que cada uno le dé. La comedia, como cualquier arte, es completamente subjetivo y no podemos empezar a eliminarlo solo porque afecta o ofende a un grupo de personas. En este caso específico, lo que juzgaban este grupo de activistas era cómo la gran audiencia de Sábados Felices, después de ver estos shows, se quedaban con la idea de que estos estereotipos eran la realidad. Por lo que opino que la discusión no está en si el comediante puede hacer o no. Opino que la lucha debe ir a la educación de cada individuo, de entender que lo que se está presentando en ese show no tiene como objetivo más que entretener y por ende no es la realidad. No obstante, y por esto mismo, ya un poco para concluir esta edición, creo que todos estamos de acuerdo en que si bien han habido avances con respecto a las situaciones que se presentaban en el pasado, aún siguen presentes formas estructurales de discriminación que limitan el alcance de dichos avances. Lo dejamos hasta acá y muchas gracias por oír. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.